Martín Lutero es conocido como una figura central de la Reforma Protestante, un movimiento que cambió la forma en que se vivía la fe en Europa y el mundo. Pero, ¿quién era realmente este hombre? En este video exploraremos su vida, sus luchas y su legado. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Hijo de campesinos, desde pequeño mostró interés en la educación. Su padre soñaba con que fuera abogado, pero un evento inesperado cambiaría su destino. En 1505, atrapado en una tormenta, prometió a Santa Ana que se convertiría en monje si sobrevivía. Poco después, ingresó a un monasterio agustino. En el monasterio, Lutero buscó respuestas profundas sobre la salvación y el perdón. Se obsesionó con la idea del pecado y se preguntaba cómo podía reconciliarse con un Dios justo. Estudiando la Biblia, llegó a la conclusión de que la salvación no se ganaba por obras, sino por la fe en la gracia divina. Este descubrimiento sería el núcleo de sus futuras enseñanzas. En 1517, Lutero publicó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Estas cuestionaban la venta de indulgencias y otras prácticas de la iglesia católica. El acto fue como una chispa en un polvorín, pronto sus ideas se propagaron por toda Europa. Fue excomulgado, pero no dejó de defender sus creencias, incluso frente al emperador Carlos V en la Dieta de Worms. Lutero pasó sus últimos años escribiendo, predicando y traduciendo la Biblia al alemán, para que cualquier persona pudiera leerla. Falleció en 1546, dejando un legado que transformó no solo la religión, sino también la cultura y la política europea. Hoy es recordado como un defensor del acceso universal a las escrituras y de la libertad de conciencia. La vida de Martín Lutero nos recuerda el poder de las ideas y la importancia de defender nuestras convicciones. Su historia sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Martín Lutero no solo fue un reformador religioso, su vida y obra dejaron huellas profundas en la cultura, la filosofía y la política. En esta segunda parte, exploraremos cómo sus ideas trascendieron la teología y transformaron la sociedad de su tiempo y más allá. Uno de los legados más significativos de Lutero fue su impulso a la educación. Creía que todos deberían aprender a leer, especialmente para acceder a la Biblia. Este pensamiento inspiró la creación de escuelas públicas y promovió la alfabetización en Europa. Además, sus traducciones y escritos establecieron una base para la estandarización del idioma alemán, uniendo regiones lingüísticamente diversas. La Reforma Protestante no habría tenido el mismo impacto sin la invención de la imprenta. Lutero aprovechó esta tecnología para distribuir sus escritos masivamente, convirtiéndose en una de las primeras figuras en comprender el poder de los medios de comunicación. Sus panfletos y libros llegaron a personas de diferentes clases sociales, permitiendo que sus ideas cruzaran fronteras y cambiaran mentalidades. El movimiento iniciado por Lutero tuvo profundas consecuencias políticas. Los príncipes alemanes que lo apoyaron utilizaron sus ideas como una forma de desafiar el poder del Papa y del Sacro Imperio Romano. Este enfrentamiento marcó el inicio de la separación entre Iglesia y Estado, abriendo el camino hacia un sistema más laico en algunas partes de Europa. No todo en la vida de Lutero fue venerado. Algunas de sus posturas, como su opinión sobre los campesinos durante la Guerra de los Campesinos alemanes, generaron controversia. Además, sus escritos sobre los judíos son ampliamente condenados por su tono antisemita, dejando un aspecto complejo en su legado. Martín Lutero fue un hombre de contradicciones, un reformador y un crítico, un idealista y un producto de su tiempo. Su impacto, aunque no siempre positivo, sigue siendo una fuente de estudio e inspiración. En este análisis, vemos cómo su legado trasciende la religión para influir en nuestra sociedad moderna. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, marcando el inicio de la Reforma Protestante. Este acto aparentemente sencillo desató un movimiento que cambiaría para siempre el curso de la historia. En este vídeo, exploraremos el contexto, las ideas principales y el impacto de las 95 tesis. En el siglo XVI, la Iglesia Católica era una de las instituciones más poderosas de Europa, pero también enfrentaba críticas por sus prácticas. Entre ellas, la venta de indulgencias se convirtió en un tema controvertido. Las indulgencias prometían reducir el tiempo en el purgatorio a cambio de dinero, algo que Lutero consideraba incompatible con la enseñanza cristiana. Este contexto de corrupción eclesiástica y el deseo de una reforma espiritual prepararon el terreno para que las ideas de Lutero tuvieran un impacto significativo.
Las 95 tesis son una lista de proposiciones escritas en latín por Lutero, destinadas a abrir un debate teológico. Algunos de los puntos más importantes incluyen la crítica a las indulgencias. Lutero argumentaba que la salvación no podía comprarse con dinero, sino que era un regalo de Dios a través de la fe. El papel del Papa. Cuestionaba la autoridad del Papa para liberar a las almas del purgatorio. El arrepentimiento genuino. Enfatizaba que el verdadero arrepentimiento debía ser interno, no una transacción financiera. Aunque estaban dirigidas principalmente a los académicos, las tesis rápidamente se difundieron gracias a la imprenta, llegando a un público mucho más amplio. El acto de Lutero desató una reacción en cadena. Las tesis atrajeron la atención de los líderes religiosos y políticos, así como del pueblo común. La Iglesia respondió condenando a Lutero y exigiendo que se retractara, lo que llevó a su excomunión en 1521. Pero su valentía inspiró a otros a cuestionar el poder de la Iglesia, dando inicio al movimiento protestante y a una serie de reformas sociales y culturales. Hoy, las 95 tesis se recuerdan como un símbolo de resistencia y cambio. Fueron el inicio de una nueva era en la que la fe y la conciencia individual comenzaron a tomar un papel central en la vida de las personas. Además, abrieron el camino para la creación de nuevas iglesias y un mayor acceso a las escrituras, gracias a traducciones como la Biblia alemana de Lutero. Las 95 tesis de Martín Lutero no solo marcaron un punto de inflexión en la historia de la Iglesia, sino también en la historia de la humanidad. Nos recuerdan el poder de las ideas y cómo una simple acción puede transformar el mundo.